Gloria a Dios. Dios les bendiga. Extiendo mi saludo en el maravilloso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Bienvenidos todos los hermanos y los amigos a este lugar. Les invito, vamos a leer la palabra de Dios en Romanos. Romanos capítulo 11. El verso 34, Romanos capítulo 11, verso 34. Agradezco a Dios la oportunidad que me permite el día de hoy, también al comité de familia y a nuestro pastor por aceptar esta invitación. Y vamos a leer entonces, dice el verso 34 del capítulo 11 de Romanos: porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Señor Jesús. Demos un gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Vamos a leer otra porción de la Biblia en 2 de Corintios capítulo 4, el verso 7. 2 de Corintios capítulo 4, verso 7. Dice: pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Gloria al Señor Jesús. Pueden estar cómodos y vamos a predicar la palabra de Dios en esta mañana con el tema: una familia bajo el señorío de Dios. Una familia bajo el señorío de Dios. ¿Qué es estar bajo el señorío de Dios? ¿O qué es el señorío de Dios? Es reconocerlo a Él como Señor, como nuestro Señor. Reconocer su soberanía y todos sus atributos y caminar obedeciendo su mandamiento, obedeciendo su palabra, tratando de hacer su voluntad, reconocer su autoridad. Gloria al Señor Jesús. ¿Y qué es una familia viviendo bajo el señorío de Dios? Es una familia que obviamente reconoce a Dios como su Señor, como su guía, como lo más, como lo primero en su núcleo familiar. Y todos los integrantes de la familia se esmeran por agradar a Dios, por hacer la voluntad de Dios. Se esmeran por cumplir y estar dentro de las enseñanzas que Dios y los mandatos, los mandamientos que Dios da a través de su palabra, que es la Biblia. Gloria al Señor Jesús. Podemos decir que la familia es la entidad más importante que Dios crea para establecer a partir de ella un propósito. Dios forma a todas las cosas, las crea con su palabra, con su orden. Se forman todos, se forma la tierra, se forma el agua, los mares, la luz. Todo eso dice la palabra de Dios, que Dios dijo sea la luz y fue la luz. Y así todas las cosas sucesivamente. Pero al hombre Dios lo creó. Dice la Biblia que Dios hizo del polvo un muñeco de barro y sopló en su nariz hálito de vida y lo hizo que fuese un ser viviente. Y allí forma al hombre. Pero para que la familia existiera, Dios no crea a la mujer enseguida. Dios no la crea, sino que espera que haya una necesidad para que sea a partir de un propósito. Porque la Biblia dice que todos los animales fueron traídos ante la presencia de Adán, y para todos se halló compañía, pero Adán se halló solo. Es decir, que a partir de allí se creó una necesidad. Había una necesidad. Entonces Dios no hace a la mujer
no hace un muñequito de barro y le da hálito de vida aparte. No, Él no hace eso, sino que hace que el hombre caiga en un sueño y dentro del hombre saca a la mujer. ¿Con qué propósito? Para que en verdad sean una sola carne. Gloria al Señor Jesús. La mujer y el hombre unidos en familia son una sola carne. Gloria al Señor. Y este misterio lo puso Dios en medio de nosotros para que su honra y su gloria sea glorificado. ¿Cómo se entiende un hombre con una mujer? Después de ser tan diferente y haberse creado en parte diferente, ¿cómo se convierten tan parecidos que el uno se comporta casi igual al otro? Bueno, eso lo hace Dios, y eso lo puso Dios en el matrimonio. Gloria al Señor Jesús. Dios forma a la familia de una manera especial. Y ya sabemos que Él entrega su bendición, lo pone como Señor de todas las cosas y les dice que se multipliquen y se fructifiquen en la tierra y que señoreen sobre todas las cosas. Pero que a partir de la desobediencia de Adán y Eva, podemos decir que el hombre fracasó, no Dios, el hombre. El hombre desobedeció a Dios. Y de allí, al desobedecer, Dios toma iniciativa y llama a otra familia. Pero esto es glorioso. Podríamos decir que cuando Dios quiso rescatar lo que había quedado del error de Adán, Dios saca de en medio de la abundancia del pecado, de en medio de la abundancia de la maldad, Dios saca una familia. Porque la Biblia dice que la maldad había llegado a punto a la presencia de Dios. Y Dios dijo: voy a destruir a esta gente, voy a raer al hombre de la tierra. Pero Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Y toma a la familia de Noé y le hace un llamamiento para que cumplan su propósito. Y ellos entonces aceptan el llamamiento y hacen las cosas de acuerdo a lo que Dios le dice. Y se salvan porque ellos construyen el arca, que es la casa en la cual se van a salvar del diluvio. Y por esto, por esta obediencia, por esta fe, podríamos decir también, Noé se salva y también recibe la bendición de Dios. Y también Dios le da la potestad de que llene la tierra. Pero vemos que al paso de los tiempos Noé se emborracha, y en medio de su borrachera Noé comete un error y maldice a uno de sus hijos. Y el pecado toma fuerza de nuevo en la población. Sin embargo, de en medio de la población, esta que había surgido de Noé, la nueva población que iba llenando la tierra, Dios llama a Abraham. De ahí Dios llama a Abraham. Y es ahí donde quiero poner 3 puntos para desarrollar la enseñanza de una familia bajo el señorío de Dios. Primero, una familia bajo el señorío de Dios se sobrepone a las dificultades, se sobrepone a las adversidades de la mano de Dios. Segundo, una familia bajo el señorío de Dios se mantiene en integridad. Y tercero, una familia bajo el señorío de Dios siempre está dispuesta a servir. Gloria a Dios. Comencemos por la primera. Una familia bajo el señorío de Dios se mantiene o se sobrepone a las dificultades y a las adversidades de la mano de Dios. Y para esto quiero tomar el ejemplo de Abraham. ¿Por qué el ejemplo de Abraham? Porque nosotros conocemos a Abraham como un hombre que fue amigo de Dios, que caminó con Dios, como el padre de la fe, como alguien que recibió la promesa de Dios, una promesa muy grande de Dios. Pero a pesar de todo eso,
eso no lo hace excepto de que tuvo dificultades, de que tuvo obstáculos en medio de su familia, de que hubieron errores. ¿Quién era Abraham? Un caldeo que estaba por allá en Ur de los Caldeos y que en un determinado tiempo se casó con una medio hermana. Sara era hija de su padre, pero no de su madre. Así que se casó con ella, y cuando pasó algún tiempo, no sé, tenía 70 años, dice la palabra de Dios, Abraham recibe un llamado de Dios. Y él le dice: deja tu tierra y a tu parentela, y a la casa de tu padre, y vete al lugar que yo te mostraré, y haré de ti una gran nación. Te multiplicaré, te bendeciré, y en ti serán benditas las familias de la tierra. Pero hasta esa edad, posiblemente estaba recién casado, o posiblemente no. Tenía 70 años, y los hombres para ese tiempo demoraban mucho tiempo, y algunos se casaban casi de esa edad. Así que, pero lo cierto era que él no tenía hijos. No tenía hijos. Y posiblemente esto no lo dice la Biblia, sino que uno como que lo toma de que hay una posibilidad. Posiblemente sí estaba ya viviendo la situación de no poder tener hijos. Porque cuando él sale de la tierra, no sale solo. Él se lleva a su sobrino. Y cuando uno lee la historia de Abraham en otras partes, se da cuenta que no solo salió con su sobrino, sino que salió con su papá también. Y se fue hasta Harán, y allá murió el papá de él, y él siguió con su sobrino. Entonces cuando las familias tienen esa situación que no pueden tener hijos, en muchas ocasiones hacen lo que hizo Abraham. Cargan con un sobrino, se identifican con un sobrino con el que ellos pareciera que debería ser, o como fuera de pronto un hijo si lo tuvieran. Y a ese sobrino le ponen cariño y quieren estar con ellos. ¿Por qué? Porque hay un miedo a sentirse solo. La persona que no puede tener hijos, la pareja que no puede tener hijos, tiene un miedo a sentirse solo, quiere sentirse acompañado. Y entonces este hombre se lleva a su sobrino y anda, y a partir del capítulo 12 recibe el llamado de Dios. Y hasta el capítulo 15 se habla de cómo Dios habla con Abraham y lo fortalece, y le dice que se avance, y le muestra y le dice que le va a dar la tierra en posesión, que será una familia grande, y prospera Abraham. Pero en todo ese tiempo siempre está con su sobrino. Y vemos que llega el momento en que Abraham, sintió miedo, tal vez podría ser, por la situación. Había hambruna en la tierra. Y Abraham entonces, como para resumir, él se va a dos partes. En una ocasión se va a Egipto, y en otra ocasión se va a Abimelech, o sea, la tierra de los filisteos. Y en ambas ocasiones estuvo a punto de perder su familia. ¿Por qué? Porque en ambas situaciones su esposa, o sea, él sintió miedo de decir que esa era su esposa. Y dijo: es que mi esposa es muy hermosa, y si me ven a mí con ella, yo soy su esposo, entonces me matan. Voy a decir que ella es mi hermana para que no me maten. Y debido a esas decisiones, su esposa fue llevada a los palacios de los reyes. Pero me llama más la atención tener en cuenta la de Abimelech, porque vemos que allí Dios dignifica a Abraham. Dios defiende a Abraham, no solo diciéndole que le devuelvan a su esposa, como también lo hizo en Egipto, sino que se encarga de decir quién es Abraham. Tal vez Abraham estaba asustado, pero Dios le dice a Abimelech: devuélvele su mujer, porque este hombre es profeta. Gloria al Señor Jesús. Él estaba asustado, y tal vez pasa esta situación.
A veces nos dejamos llevar de las situaciones de la vida y nos olvidamos de lo que Dios nos ha entregado. Hay hombres que día a día trabajan y salen a trabajar y a conseguir lo de su casa, para sus hijos, para su esposa. Y en el afán de las situaciones de la vida se enfrentan allá con circunstancias que no solo le impiden conseguir lo necesario o desarrollar su trabajo, sino que maltratan su emoción o su parte espiritual, digamos. Tratan de desenfocarlo. Y a veces están llenos de temor que se les olvida saber o dar a entender que de verdad somos hijos de Dios. Gloria al Señor Jesús. No hacemos parte de la iglesia por ser unos simples asistentes, sino que ahora somos hijos de Dios. Hemos reconocido a Dios como nuestro Señor. Él es nuestro Señor y vivimos para Él. Y en todas partes debemos demostrar quién somos. ¿Y sabe qué? Él se encarga de defendernos. Defendió a Abraham en ese momento que estaba confundido. Que no defienda a un cristiano bien parado, diciendo: aquí está un hijo de Dios. Aquí está un predicador del evangelio. Aquí está un hombre que simpatiza con las enseñanzas de la Biblia, o que guarda las enseñanzas de la Biblia. Aquí está un hombre que practica los valores bíblicos. Gloria al Señor Jesús. Así que Abraham él nunca había dejado de reconocer a Dios como su Señor. Él siempre oraba, él siempre levantaba holocausto, él siempre hacía una ofrenda, presentaba una ofrenda a Dios. Pero por ser humano, quiero decir, tenemos eso, que a veces nos dejamos llevar de la emoción, y en la emoción sentimos miedo, y a veces nos olvidamos de que con nosotros está un Dios grande. Eso fue lo que le pasó al hombre. Y le decía: no, a mí me pueden matar. Pero era que Dios estaba allí todo el tiempo. Y es más, le dijo a Abimelech: este hombre tiene que orar por ustedes para que yo lo sane. Y el rey y todo su gabinete tuvo que llegar delante de Abraham para que él orara por ellos. Gloria a Dios. Mire lo importante que es tener a Dios como nuestro Señor en la familia. A Dios como nuestro Señor en la familia. Porque tal vez habrá situaciones en las que nos sentimos cortos para solucionarla. Habrá situaciones que la esposa no sabe qué hacer ya, y el esposo tampoco sabrá qué hacer. Y algunos dirán: creo que va a tocar como que cada quien coja por su camino. Y estando pensando en eso, si tenemos a Dios como Señor, llegará Él y dirá: venga, vamos a hacer algo aquí. Y nos dará la solución. Pero si tenemos a Dios como nuestro Señor, tenemos esa oportunidad. Y otra situación que tuvo Abraham en su familia fue cuando, tal vez pienso que es a raíz de lo que he dicho desde el principio, había una situación en ellos, y era que no podían tener hijos. Así que había pasado el tiempo y Abraham sí creyó cuando Dios le dijo. Porque dice la Biblia que creyó Abraham. Gloria al Señor Jesús. Él sí creyó. Pero pasaba el tiempo y no sucedía nada. Pasaba el tiempo y no sucedía nada. Así que tal vez en ese pensamiento, en el momento de tal vez resignarse, Sara le dijo a Abraham: allí está mi esclava, Agar, mi esclava. Acuéstate con ella, tómala como mujer, y cuando ella salga embarazada, esté embarazada y tenga hijo, ese hijo va a ser de nosotros. Y sí, así pasó. Agar quedó embarazada. Pero entonces comenzó un problema, porque Agar, al sentirse embarazada, menospreció a Sara. Y Sara le reclamaba a Abraham.
ella le decía: yo te di a mi esclava por esposa, y ahora al estar embarazada me menosprecia. Y le decía palabras fuertes, le decía: juzgue Dios entre usted y yo. Eran cosas serias. Luego nació Ismael, y fue tal vez por un tiempo motivo de alegría para esta familia, motivo de alegría. Pero sabe que Dios no se queda con nadie. Ya ellos estaban resignados, ¿verdad? Y puedo decir yo que esa es la parte que más le gusta a Dios. Cuando nosotros nos resignamos y pensamos que ya se pasó y que ya no va a ser, es cuando Dios entonces hace, porque Él se glorifica allí en ese momento, para mostrar su poder, para mostrar su soberanía, para mostrar su señorío. Gloria al Señor Jesús. Así que ellos estaban ya tranquilos. Tenían a Ismael que corría por ahí, ya grande. Y el Señor se le presenta a Abraham con unos ángeles y le dijo: dentro de un año volveré y Sara tendrá un hijo. Y Sara tendrá un hijo. Ya Abraham había tenido que separarse de Lot, su sobrino. Abraham ahora ya tenía un hijo, aunque no era con su esposa, pero Dios le había prometido darle un hijo con su esposa. Ya Abraham tenía 99 años. Sara tenía por ahí casi, no me acuerdo la edad de Sara, pero son casi 9 años abajito de Abraham. Y entonces ya estaban viejos. A Sara se le había ido la menstruación, había pasado la menopausia, no había posibilidad de tener hijos. Una mujer es fértil hasta ahí. Cuando ya le llega la menopausia y se le va la menstruación, fuera. Toda su vida había sido estéril y ahora estaba en esa situación. Era imposible de que tuviera un hijo. Pero nosotros tenemos un Dios que es soberano, que no conoce lo imposible. Gloria a Dios. Tenemos un Dios que no conoce lo imposible. Así que cuando el ángel, o cuando Jehová le dijo a Abraham: tendrás un hijo con Sara, dice la Biblia que Sara se rió y dijo: siendo yo vieja podré tener hijo. Pero él le afirmó: al año que viene vendré y Sara tendrá un hijo. Gloria al Señor Jesús. Sara tendrá un hijo. Y así llegó el momento en que se cumplió. Sara concibió, tuvo su hijo. Pero ahora, teniendo su propio hijo, no se sentía tan cómoda con Ismael. Y en una celebración de su cumpleaños, de su cumpleaños, ella notó que Ismael se burlaba de Isaac. Y entonces le dijo a Abraham: echa a Ismael y Agar de aquí, porque no va a heredar Ismael con mi hijo. Una decisión fuerte, ¿verdad? Y esa es una crisis familiar. ¿Sabe por qué? Porque eso no fue que Abraham salió y dijo: sí, vamos a echar a Ismael. Dice la Biblia que a él le pareció grave esta situación por su hijo. ¿Sabe qué? Él vio nacer a Ismael. Ismael tenía más de 13 años de estar con él, porque cuando fue circuncidado, Ismael tenía 13 años. Y de ahí para allá pasó un tiempito para que naciera Isaac. Así que Ismael tenía más de 13 años de estar con su papá, y él era su hijo y él lo amaba. No le era fácil que él echara a su hijo, y a la deriva menos. Abraham estaba resignado. ¿Sabe qué no estaría pensando el hombre por allá y esta mujer que se cree? Y en medio de esa situación, Dios tiene el control de todo, hermano.
A veces nosotros vivimos situaciones y no sabemos cómo se nos va o cuál será el desenlace. Pero de lo que sí debemos estar seguros es que Dios tiene el control de todo. Gloria al Señor Jesús. Dios tiene el control de todo. Así que siendo Él el Señor y el soberano, le dice a Abraham: haz todo lo que Sara te dice, porque de Ismael también tendré misericordia, porque es tu descendiente. Reconociendo a Abraham la autoridad de su Señor, porque era una familia que vivía bajo el señorío de Dios, puede recibir entonces esta orden para cumplirla, no solo a ciegas, sino sabiendo que ese Dios que le decía eso podía proteger de verdad a su hijo. Y esa es una de las cualidades que nosotros debemos desarrollar: conocer bien a nuestro Dios, saber que Él nos puede ayudar, que Él nos puede guiar pese a las dificultades que estemos viviendo, las situaciones que estemos viviendo. Allí está Dios en medio de nosotros para ayudarnos, y que a Él nada le quedará grande. Dios le dice de Ismael: de él haré una gran nación, engendrará 12 príncipes y será grande en la tierra. ¿Y lo cumplió o no? ¿O no lo cumplió? Sí lo cumplió. Ismael creció en el desierto, levantó, engendró sus 12 príncipes y se levantó grande, y es una nación grande. Dijo él: todos serán contra él y él contra todo, y así es. Hasta en la actualidad está en la historia. Así como está Israel, así como está Isaac, está Ismael. Así como está Israel, están los musulmanes. Pero porque Dios cumple sus promesas. Bendito sea el nombre del Señor. Dios cumple su promesa. Así que Dios se centró y le dijo: de él haré una gran nación, pero con mi pacto será con Isaac. Y este pacto es el que nos compete a nosotros. A Él, ese Dios que amó a Isaac, nos amó a nosotros. Gloria al Señor Jesús. Y un día decidió hacer un paréntesis, o dejar que Israel entrara en un paréntesis, para abrir la plenitud de los gentiles. Y gracias a esa plenitud de los gentiles estamos reunidos nosotros aquí. Es salvado por el poder de Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Entrando en ese número que completará la plenitud de los gentiles. Y por esa gracia tenemos acceso a la salvación. Por eso nosotros tenemos un Dios soberano, grande. Y sabe que ahí, pese a las dificultades, pese a los obstáculos, pese a todo lo que vimos que pudieron vivir esta familia, ellos siempre obedecieron lo que Dios les dijo. Y por eso pasaron y se cumplió el propósito de Dios. Isaac nació, Isaac creció, Isaac tuvo sus hijos, salió el pueblo de Israel y conocemos toda la historia. Dios le cumple la promesa a Abraham. Una familia bajo el señorío de Dios se mantiene en integridad. Y para esto quiero hablar de un hombre muy conocido, también del tiempo antiguo, mucho más antiguo se piensa que Abraham. Un hombre también por allá que se encontraba con su familia, pero que era un hombre íntegro delante de Dios. Dios lo presenta como un hombre temeroso de Dios, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y en ese perfil crió a sus hijos. Porque la Biblia dice que sus hijos hacían fiesta de cumpleaños, ¿verdad? Ya estando grande, Job se permanecía en esa posición. Y ya sus hijos eran adultos. Y sus hijos hacían fiesta para su cumpleaños y se invitaban unos a otros. Y entonces Job hacía un holocausto a Dios, una ofrenda, y enviaba y santificaba a sus hijos. Porque decía: tal vez en medio de la fiesta han ofendido a Dios. Así que sus hijos podían estar grandes,
pero tenían su sacerdote allí. Tenían su pastor allí que los administraba, que los guiaba. Ellos vivían bajo el señorío de Dios y se mantenían en integridad. Y un día Dios le dijo a Satanás: ¿no has visto, no has considerado a mi siervo Job, que es varón recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y Satanás le dijo: no, es que no te sirve así porque así. Él no te teme de balde, Él no te teme porque te quiere temer. Él te teme porque tú lo has cercado, porque a raíz de todo lo que le has puesto, los ceros que le has puesto y lo has bendecido, se ha vuelto rico. Tiene camello, tiene oveja, tiene siervo, tiene de todo, porque Job era muy rico. Y Dios le dijo: ahí tienes la riqueza de Job, pero no toques su vida. Y en un instante, en un momento de que sus hijos estaban festejando un cumpleaños, les llegó un viento, les tumbó la casa y los mató. Y así pasó con todo lo que tenía. Se empezaron a desaparecer. Los caldeos se llevaron unos camellos, otros por allá. Y de todas maneras le fue llegando la noticia a Job. Y quedó en el momento en que perdió todo. Y tal vez Satanás estaba pendiente a ver cómo maldecía a Dios. Esto no lo dice la Biblia, pero yo, como para entrar en más detalle, me imagino a Satanás por allá, mirándole la cara a Job a ver cómo iba a maldecir a Dios. Pero Job dijo en medio de su dolor: Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Bendito sea el nombre del Señor. Porque cuando nosotros vivimos bajo el señorío de Dios, así nos estén quitando todo, Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor, Él es todo para nosotros. Gloria al Dios Todopoderoso. Así que Job bendijo a Dios en vez de maldecirlo. Y ¿sabe qué hizo Dios? Le repitió la dosis a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que es recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Aun cuando me incitaste para que me maldijera, retiene su integridad. Y el sarcasmo de Satanás fue: piel por piel. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Tócale su salud y verá que te maldice. Y él le dice: ahí está, pero guarda su vida. Y se le prendió a él una sarna, una enfermedad, pero muy incómoda. Incómoda total. Que quedó, que se rascaba con cosas. Era de lo tanto que, de lo fuerte que sería esa picazón. Sus amigos no lo conocían de lejos. Lloraron al verlo. Se quedaron allí. Y la mujer, al verlo, dijo: todavía retienes tu integridad. Maldice a Dios y muérete. Pero él dijo: como suelen hablar las mujeres fatuas o sin entendimiento, has hablado tú. ¿Qué recibiremos de Dios? Solo el bien y no el mal. Y no renegó Job de Dios en esa situación. Gloria al Señor Jesús. Hay una canción que dice: aunque me esté muriendo, a Cristo yo alabaré. Gloria al Señor Jesús. Y eso no es una sola, eso no solo es una canción. Eso ha pasado. Eso le pasó a Job. Job se estaba muriendo prácticamente allí, pero él no maldijo a Dios. Él lo exaltó, lo alabó y lo glorificó, porque era un hombre que mantenía a una familia que estaba bajo el señorío de Dios. Y tal vez pueden decir usted: ¿cómo bajo el señorío de Dios si la mujer le dijo que lo maldijera? ¿Y usted sabe bajo qué estrés estaba esa señora? Ella, al igual que Job, había perdido a sus hijos. Y uno de hombre perder un hijo, pienso que es muy duro. Pero yo creo que la mujer se quiebra más. La mamá se quiebra más al enfrentar la pérdida de un hijo. O sea, un niño se cae,
el niño pequeño de uno se le cae y uno sale corriendo y uno como que, pero la mujer pega un grito. Pero es que las mamás aman así, no sé, ellas como que aman un poquito más que los papás. Así que esta mujer estaba llevando una dificultad muy fuerte. Había perdido su hijo, se había perdido todo, su esposo estaba allí. Y a veces cuando nosotros estamos bien y vemos el ser querido allí en medio postrado en una enfermedad, eso también es duro. Eso también manda un voltaje fuerte. Sí, porque no quisiéramos ver esa situación, no quisiéramos que tal vez un ser querido de nosotros estuviera pasando por eso, pero está pasando y no podemos tal vez hacer nada. Así que esta mujer, en medio de un estrés, se puede decir, tomó esta decisión. Y por ser humano, tal vez podemos llegar a esa situación, pero lo importante es que cuando una familia está bajo el señorío de Dios, cuando uno se descuida, el otro está firme. El otro está firme, porque Dios se provee. Dios no deja caer al suelo a sus siervos. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Y si Él ve que uno se está debilitando, Él toma las maneras de fortalecer al otro, de hacerle entender algo para Él siempre sacar a su familia. Así que en medio de todo este dolor, podría decir que esta familia se mantuvo en integridad. Y no solo fue eso, sus amigos no aguantaron el voltaje de ver a Jod en la condición que estaba. ¿Y sabe por qué digo que no lo aguantaron? Porque ellos no llegaron ahí para criticar a Jod. La Biblia dice que ellos llegaron y de lejos lo miraban y no lo conocían. Y cuando vieron que sí era Jod, se rompieron sus ropas, se quitaron las ropas, se tiraron en ceniza y lloraban con él. Es decir, que estos tres hombres amaban a Jod. Pero cuando ellos veían esta situación y en medio de todo lo que pasó, comenzaron a criticarlo y a juzgarlo. Y eso es lo que nosotros debemos tener presente. Nosotros somos hijos de Dios. Y tal vez vamos a pasar por situaciones donde sí nos van a criticar. Y a veces nos quedamos sorprendidos porque el hermano me está señalando. Aquí no hay amor de Dios. Vea, cuando yo era el presidente de jóvenes, cuando yo estaba en la junta local, me abrazaban, pero ahora el hermano me está señalando. Podríamos llegar a esa situación, ¿verdad? Podríamos llegar a esa situación. Pero allí, en esa situación, muchas veces nosotros tenemos una comunión con Dios y sabemos de verdad quién es Dios y quiénes somos nosotros. Y algún día Dios mostrará su poder. Gloria a Dios. Entonces llegó el día y Dios mostró el poder. Llegó el día en que Dios prosperó otra vez a Jod. Lo hizo más rico que lo que tenía. Y a esa esposa que había maldecido le mostró su gloria. Dijo, vea, esa esposa que lo había dicho que maldijera a Dios, le mostró que Dios era poderoso. Le mostró su gloria. Y a esos amigos que un día lo criticaron, tal vez quebrados locos, estresados por lo que estaban viendo, le dijo, venga, no estuvo bien que ustedes acusaran a su amigo. Ahora su amigo va a orar por ustedes para que yo los perdone. Y aquí podría, entonces, para cerrar esta parte, voy a hacer un énfasis. Y es que todos nosotros, por ser siervos de Dios, estamos llevando entonces la obra de Dios. Y quiero decir que la obra de Dios es demasiadamente extraordinaria. ¿Y sabe por qué? Porque vemos que estas familias, ambas que he presentado, se equivocaron, tuvieron errores. Pero a pesar de los errores, y no solo esta familia, aquí ya quiero tomar a todas las personas de la Biblia que han sido puestas por referente: David, todos, Moisés, Josué, todas estas personas. Vemos que en alguna parte de la historia se equivocaron. Pero pese a la equivocación, la gloria de Dios, la obra de Dios pasa y avanza, y con poder y con autoridad, con victoria y con grandes milagros. Y por eso leí el verso
que dice: porque tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia y el poder sea de Dios y no de nosotros. Es decir, que nosotros solo somos barro, frágiles, llenos de errores, de dificultad. No podemos avanzar solo. Pero pese a esa dificultad, entonces Dios ha puesto, y a esa debilidad Dios ha puesto su poder, su gloria, su misericordia, y ha hecho cosas extraordinarias a través de los tiempos. Así que la victoria de nosotros no es de nosotros, o no depende de nosotros, sino de la misericordia y de la gracia de Dios. Gloria a Dios. Los dones que Dios nos ha entregado, lo que podemos hacer, no lo hacemos porque nosotros somos muy dotados, sino porque Dios ha puesto dones en los hombres para mostrar su poder y para administrar a su pueblo, a esa iglesia que está levantando. Gloria a Dios. Así que todo es de Dios, y debemos de reconocer eso, que todo es de Dios. Muchas veces nosotros nos acostumbramos tanto a nuestra vida y nos creemos tanto las cosas que nos sentimos grandes en las diversas posiciones o cosas que ejecutamos en medio del pueblo de Dios. Y nosotros no somos grandes. Aquí el grande es Cristo. Aquí el grande es Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí el grande es el Señor. Por eso es que Primera de Corintios capítulo 4, el verso 7 dice: ¿quién te distingue? Así dice. ¿Quién te distingue? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo que tienes lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Así que si a nosotros nos distinguen, es porque Cristo está en nosotros. Si te distinguen como pastor, porque Cristo está en ti. Si te distinguen como predicador, porque Cristo está en ti. Si te distinguen como cantante, Cristo está en ti. Si te distinguen como evangelista, es porque Cristo está en ti. Todo es de Dios. Todo es de Dios. Gloria al Señor Jesús. Nosotros vivimos bajo el señorío de Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Una familia bajo el señorío de Dios está dispuesta a servir. Y aquí quiero tomar una familia, o quiero mencionar una familia de nuestro tiempo, del Nuevo Testamento. Una familia que hizo parte del Evangelio, llamados Aquilas y Priscila. Un matrimonio que por ser cristiano fueron expulsados de Italia, fueron expulsados de Roma. No queremos evangélicos aquí, los mandaron para afuera. Y llegaron a Corintio, y allí se encontraron con Pablo, y ellos hacían tienda, y Pablo también hacía tienda, y se juntaron a trabajar, a hacer tienda y a predicar la palabra de Dios. Así que ellos eran una pareja, eran unos esposos, pero a la vez eran como misioneros y predicaban la palabra de Dios, y lo hacían incansablemente. Allí predicaron con Pablo aproximadamente 1 año y medio en Corinto. Luego se fueron para Éfeso. En Éfeso quedaron a ellos predicando, y Pablo se fue para otro lugar. Y estando ellos en Éfeso, llegó el elocuente Apolos, un hombre que solo conocía las enseñanzas de Juan, pero predicaba con una elocuencia. Y lo escucharon ellos y lo llamaron y le hicieron un discipulado y le explicaron más exactamente la palabra de Dios. Entonces aquí hay un llamado. Nosotros estamos llamados a ser familia bajo el señorío de Dios, dispuestas a enseñar, dispuestas a guiar, dispuestas a ayudar a las personas, dispuestas a servir a Dios. Gloria al Señor Jesús. Y qué bueno que no seamos familias solo de sentarnos en la banca,
sino que seamos familia que nos preparemos para esto. Que nos preparemos, si se puede decir, que nos preparemos para el combate. Que estudiemos la palabra de Dios, que nos metamos en Dios, que nos llenemos de Dios y que podamos hacer lo que hicieron esta pareja de esposos. Ellos tomaron a este hombre que ya era un predicador y lo instruyeron bien para que siguiera predicando. Luego la Biblia los muestra en Romanos como unos que tenían su casa al servicio de abrir iglesias. Por eso cuando Pablo los saluda dice: salúdenme a Aquila y a Priscila y a la iglesia que está en su casa. Gloria al Señor Jesús. Esto para dar un ejemplo que nosotros como familia en este tiempo, por eso les estoy hablando de este tiempo, estas familias se convirtieron igual al evangelio en este tiempo, Nuevo Testamento, desde Cristo hacia acá. En este tiempo del evangelio nosotros nos podemos mantener como familia bajo el señorío de Dios y podemos hacer entonces el servicio de Dios. Gloria al Señor Jesús. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Y entonces encontramos que ¿cómo podríamos nosotros ahora como familia vivir bajo el señorío de Dios? Bueno, recibir el señorío de Dios parte desde el arrepentimiento. Si nosotros queremos entrar en el señorío de Dios, debemos de arrepentirnos. Porque el arrepentimiento es un mandato del Señor. Y por allí comienza recibir el señorío de Dios en nuestra vida. Él dice que pasando por alto los tiempos de esta ignorancia, ha mandado a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. O sea, es un mandato directo. Para entrar en el señorío de Dios debemos de arrepentirnos primero. Y cualquiera puede decir: yo reconozco al Señor como mi Señor y estaría entrando en el señorío de Dios. Pero el llamado no es entrar al señorío de Dios solamente. El llamado es a mantenernos en el señorío de Dios. Y para mantenernos en el señorío de Dios, entonces debemos, ¿qué hacer? A primera instancia, vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu. Pero cuando nosotros vivimos en el Espíritu, aislamos las cosas de la carne. Y en las cosas de la carne es donde toma fuerza la envidia, donde toma fuerza los malos pensamientos, donde toma fuerza muchas cosas que toman nuestra vida y ahogan las cosas o opacan la visión espiritual. Cuando nosotros aislamos esas cosas, entonces nos enamoramos de Dios y empezamos a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Empezamos a reconocer la palabra de Dios. Entonces, cuando vivimos bajo el señorío de Cristo, ya nuestra vida está condicionada a que el Señor está con nosotros. Pero a veces a nosotros se nos olvida eso. ¿Sabe por qué digo que se nos olvida eso? Porque yo he escuchado por allí a pastores diciendo, voy a contar una anécdota que escuché en medio de una predicación, que decía que el pastor se fue a visitar a la familia. Hay pastores que les gusta, más que todo por el campo, a ellos les gusta visitar a las familias, les llegan de pronto. Y entonces el pastor se fue a visitar a la familia. Y cuando el pastor iba llegando por una esquinita, la familia estaba peleando, la esposa y los hijos, la esposa y el esposo. Y estaban que ya diciéndose palabras fuertes y que se agarraban. Y en el momentico que estaban diciéndose sus palabreríos, miraron y vieron que el pastor estaba asomadito por una orilla. Pegaron un grito. Ay, pastor, si hubiéramos sabido que usted estaba ahí. Y dice el pastor relatando o contando que él se puso muy triste. No porque se hubieran asustado o se hubieran sorprendido al verlo, sino que él dice, ahí más grande que yo estaba el Señor. Uno más grande que yo estaba allí.
y estaban peleando delante de él y no sentían nada. Pero me vieron a mí y sintieron temor. Entonces, cuando nosotros estamos bajo el señorío de Dios, debemos tener presente eso. Que cuando nosotros tomamos una postura equivocada, Dios está ahí. Y nosotros lo hemos invocado como nuestro Señor. Y estaríamos faltando a esa postura. Y qué bueno que yo sé que tal vez pasa en la familia. Y que tenemos dificultades, que tenemos discusiones, que tenemos situaciones que pasamos, llegamos a esa por las cosas que pasan o que faltan o que suceden. A veces llegamos a un estrés que llega a la discusión. Pero por el amor de Dios, ambos no nos podemos tirar a olvidarnos de Dios. Si uno se olvida de Dios y pierde la compostura, que el otro no. Que digamos, aquí está mi Dios. Nosotros somos familia del pueblo de Dios. Nosotros hemos sido alcanzados por Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros nos debemos a Dios. Dios nos rescató, Dios nos salvó y estamos para cumplir el propósito de Dios. Estamos para cumplir el propósito de Dios. Nosotros casi estamos como en los tiempos de Noé, donde hay abundancia de pecado, ya se ha multiplicado la maldad, pero en medio de esa cantidad de maldad, Dios va a sacar esta iglesia, Dios va a sacar esta familia, Dios las va a rescatar, Dios la va a llevar a su reino. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Por eso es que debemos estar allí, metidos en el señorío de Dios, allí amando a Dios como nuestro gran Señor. El hermano leía el verso y decía: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y estando en el señorío de Dios, estamos allí en ese abrigo. Estamos allí seguros. Y yo sé que todas las familias quieren estar allí bajo el señorío de Dios. Porque cuando uno va, o ya tal vez se ha perdido no sé si se habrá perdido la costumbre, pero la costumbre es que la mayoría de las familias son amantes del Salmo 91. Porque ellos quieren estar allí. Les parece un escudo de protección. Bueno, quiero decir que aquí se cumple eso. Estando bajo el señorío de Dios, se cumple eso. Y si yo pregunto en esta mañana cuántas familias quieren estar bajo el señorío de Dios, ¿cuál será la respuesta? Todas queremos estar bajo el señorío de Dios, ¿verdad? Bueno, hoy es el momento de comprometernos con Dios. Hoy es el momento de decirle: Señor, te reconozco como mi Señor. Hoy es el momento que podemos tomar la decisión de decir: yo siempre voy a estar bajo el señorío de Dios. Hoy es el momento que podemos decir: vamos a dejar la vida del mundo, vamos a dejar de estar entre dos aguas, entre sí y entre no, y me voy a decidir a aceptar a Cristo en mi vida. Me voy a decidir a bautizarme en el nombre de Jesús. Hay muchas personas que están viendo desde cerca la palabra de Dios, que están viniendo a culto, que están viviendo, pero el tiempo está pasando. Pero Dios está esperando que lo tomes como Señor, que lo tomes como ese verdadero Señor y camines con Él. Que puedas experimentar su poder, que puedas experimentar su realidad. Y tal vez te preguntarás: ¿cómo puedo yo experimentar la realidad de Dios si no lo puedo ver? Bueno, yo nunca lo he visto, pero a mí nadie me puede decir que Dios no es real. Porque yo he visto palpable los milagros de Dios en mi vida. Gloria a Dios. Los he podido ver. Y aquí hay muchas personas que me han visto los milagros de Dios. Si miramos aquí, hay personas, estas familias tienen unos milagros, pero milagrazos. Por ahí está el hermano Lázaro. ¿Sí está por ahí el hermano Lázaro? Estaba ya delgadito, no sé, en un cáncer. Pero Dios, que es poderoso, lo tiene con nosotros.
Así que yo te invito en esta mañana a que no te quedes mirando a Dios. Cuando Jesús iba caminando, muchos lo estaban mirando y sí, veían ese Jesucristo y es poderoso y yo no sé qué. Pero la mujer del flujo de sangre tocó el manto y ella vivió una experiencia diferente. Gloria al Señor Jesús. Así que corre a los brazos del Maestro. Recíbelo como tu Señor, ámalo como tu Dios y te aseguro que vas a ver su gloria todos los días. Bendito sea el nombre del Señor. Yo les invito a que estén en pie. Y si hay alguien aquí que quiera abrazar a Dios en esta hora, gloria al Señor Jesús, y quiera venir a la presencia de Dios y decirle: aquí estoy, aquí está mi familia, aquí está mi hijo. Mira a mi hijo que está por allá, que no sé cómo hacer para que vuelva a tu camino, pero hoy yo lo entrego delante de ti. Agar no sabía qué hacer. Agar no sabía qué hacer cuando Ismael se le estaba muriendo, pero lo puso allá y el hombre clamó a Dios y Dios lo salvó. Así que cuando nosotros no podemos hacer nada, está nuestro Señor que sí puede. Gloria al Señor Jesús. Así que si tienes a alguien que lo necesitas presentar, preséntalo hoy en este altar delante de Dios. Aquí está un altar abierto para las familias que quieran venir a la presencia de Dios. Pero yo quiero invitar hoy a las familias cristianas que estamos aquí, que hemos experimentado el poder de Dios, que hemos vivido el poder de Dios, que hoy elevemos una oración. Sé que la mayoría de veces elevamos oraciones para la familia, para nosotros, pero hoy quiero que nosotros elevemos una oración por las familias que están aquí, que son simpatizantes, para que se conviertan, para que vean ese poder de Dios en su vida. Y si ellas quieren pasar al altar, yo las invito que pasen para que reciban la oración que vamos a hacer. Gloria al Señor Jesús. Yo invito a las familias que quieran recibir ese ayuda, ese poder, esa guía de Dios. Bendito Señor. Esas familias que quieran recibir al Señor como su guiador, como su Señor, como su autoridad. Y vamos a orar a favor de todas las familias. Porque tal vez estas familias que aman a Dios, porque desde que vienen al culto es porque les parece bonito la palabra de Dios, tienen situaciones que es una guerra que no los deja acercarse por completo, son obstáculos. Nosotros vamos a ayudarlos orando hoy para que los obstáculos sean rotos en el nombre del Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Oremos, vamos a invitar a los hermanos de fe, a los ancianos, a los diáconos, para que impongan sus manos sobre las personas que están aquí adelante. Y vamos a orar en el nombre del Señor Jesucristo. Soberano Dios, Padre Celestial, Rey de reyes y Señor de señores, aquí estamos delante de tu presencia. Una vez más te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu favor. Dios Todopoderoso, mira delante de ti a toda la familia. Estamos delante de ti todos. Te pedimos, Señor, que nos guíe, que nos fortalezcas. Mira estas familias, Señor, que simpatizan con tu evangelio, que tú estás haciendo una obra y quizás tú conoces más que todos nosotros lo que está pasando en su vida, porque eres tú el que trabajas con las almas. Pero hoy nosotros nos unimos y te pedimos, Señor Jesús, que día a día estas familias puedan vencer las dificultades, puedan vencer los obstáculos, sus ojos puedan ser abiertos y puedan ver tu salvación cada día más. Libértalos, Señor Jesús, sí, que ellos puedan abrazar tu señorío, que ellos puedan ser personas que puedan testificar tu palabra. Ayúdanos a nosotros a mantener nuestra familia fuerte para ser de bendición para ellos, Cristo bendito. Sí, Señor Jesús, te alabo, Padre, en esta hora, porque sé que tú eres grande y extraordinario. Tú eres poderoso, Señor Jesús. Sí, Señor Jesús. Gracias, Cristo bendito. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor.